Buenas tardes, doctores. Bienvenidos a su clase. Buenas noches, doctora. Les doy a todos sus saludos. Por favor, no activen sus audios. Yo sé que todos me saludan y yo también los saludo y les mando picos y abrazos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy. No me gusta que perdamos tiempo, pero realmente lo que pasa es que las clases están muy parejas y mientras Zoom termina de grabar, no me deja iniciar la sesión con ustedes. Entonces me va a tocar cerrar mucho antes porque se demora siempre un poquito convirtiendo, más o menos se demora 20 minutos en esto. Me excuso por esa situación. Doctores queridos, el día de ayer les envié lo que pude grabar, los últimos 20 minutos antes del inconveniente. Quiero que tengan en cuenta que cada día les voy a enviar el link de ingreso, perdón, el link de grabación de la clase correspondiente para que ustedes la puedan ver en diferido si por alguna razón no pueden asistir a clase. No es la idea es que ustedes estén presentes porque como saben todos los días estamos pasando listas, yo las tomo de pantallazos de Zoom en el momento en que estamos dando la clase, las tomo en 4 momentos diferentes, cada media hora, y con eso no tengo problemas por si lo saca del sistema o algo así, pues de correrles una falla de manera injusta. Pero entonces, sí es importante que tengan en cuenta que la idea es que no falten a clase porque la universidad nos está pidiendo este reporte día tras día. Ustedes saben que yo por lo general no molesto con la lista, pero pues es una obligación que nos están poniendo, parece que por exigencia del ministerio, y necesitan saber si ustedes están entrando a clase o no. Entonces, caso excepcionalísimo, ahí está la grabación, o de pronto que ustedes no pudieron escuchar, ahí está la grabación. En igual sentido, les envié también las diapositivas que utilizamos ayer y que vamos a utilizar hoy muy posiblemente durante la semana que viene. Obviamente mañana no hay clase porque estamos de día del trabajo y el día del trabajo no se trabaja. Entonces ustedes descansan y nosotros también, por si acaso. Pero de todas maneras quiero pedirles el favor que en medio de su descanso de fin de semana y el tiempo que comparten con su familia, le echen una revisadita, si no lo han hecho, a un curso que les dejé subido en la primera sesión de la plataforma de la universidad. Es como un repaso de todo lo que estamos viendo, pero es un blog un poquito más concreto para que si tienen alguna duda o si quieren adelantarse en tema, lo puedan hacer. Está subido, insisto, en la plataforma de la universidad, es un blog y está en la primera sesión. Frente a las diapositivas, son las mismas de ayer, son las que vamos a utilizar el día de hoy. Ahí está mucho del tema que vamos a ver en estos días, entonces no va a haber nuevo tema de diapositivas esta semana, pero sí va a quedar subido tanto el link de la grabación en la plataforma como en el grupo de WhatsApp. Se los voy a enviar para que les facilite todo. Ayer estábamos hablando sobre o recordando los elementos de la conducta punible. Hablamos de la tipicidad, de la antijuridicidad y de la culpabilidad. Vimos entonces cómo la tipicidad se refería no solamente a que la norma esté prevista, a que la conducta esté prevista dentro de la norma, sino que adicionalmente se hablaba de la preexistencia del delito respecto de la conducta punible que a mí se me imputa, es decir, debe existir previamente la prohibición de realizar la conducta para que se me pueda castigar por eso cuando lo haga. No existe la posibilidad de aplicar la retroactividad en conductas de carácter punible para sancionar. La retroactividad en materia penal solamente se afecta de manera favorable en cuanto se refiere a penas. ¿Listo? Entonces, si la pena anterior me era más favorable, entonces sí, podremos retroceder a aplicar la retroactividad, pero no para castigarme. Si me resulta en desfavor, no se puede aplicar la retroactividad. Ahora, vimos entonces también un poquito del dolo y alcanzamos a hablar, creo que del dolo directo y del dolo eventual.
¿Me corriges, doctor Diego Vargas, por favor? ¿Alcanzamos a ver dolo directo y dolo eventual? No, señora, apenas iniciamos pues a ver lo que era la antijuridicidad, pero pues quedamos como ahí. Únicamente Ah, pues ok, listo, ya perfecto. planteado sobre que teníamos que tener, que tenía que tener la persona conocimiento sobre el hecho, ¿sí? Algo así, pero pues no abordamos más. Muchísimas gracias, doctor. Me cruzan los cables con el otro salón. Listo. Entonces, les voy a pedir el favor que cuando empezamos a compartir pantalla, yo sé que muchos de ustedes tienen apagadas sus cámaras, pero siempre que comparta pantalla, la idea es que no haya ninguna cámara funcionando para que no se nos vaya a entrecortar el audio. Además, porque en este momento, en la noche, hay de pronto mucha gente conectada y la velocidad del internet, tanto de sus casas como de la mía, puede empezar a bajar. ¿Listo? Por la cobertura de la banda. Entonces, les voy a compartir pantalla, doctores queridos, para que veamos las diapositivas que estábamos trabajando el día de ayer frente a los términos generales de la conducta punible. Ayer hablábamos entonces de la tipicidad, de la antijuridicidad formal y material. Hicimos una pequeña remisión por casos frente a las conductas o las causales de ausencia de responsabilidad, y dentro de esas causales de ausencia de responsabilidad, entonces vimos el artículo 32 para considerar que muchas de ellas no afectan directamente la culpabilidad, sino que pueden llegar a afectar la antijuridicidad e incluso la tipicidad de la conducta. Ahí fue donde quedamos ayer, ahora que lo recuerdo. Siendo así, entonces, doctores queridos, ahora sí vamos a entrar a ver entonces las formas de culpabilidad para recordarlas. Yo me excuso, ustedes saben que voy a 1000, pero es porque ustedes ya vieron esto. Y pues si no lo vieron, desafortunadamente, lo máximo que puedo hacer es tratar de que les quede claro y avanzar, porque esto se trata es de práctica y no de repetir las materias que ustedes vieron. Entonces, les comparto pantalla en este momento. A ver si ahora sí se ve. Ahí. Doctor Giovanni Rusi, ¿ves las diapositivas? Giovanni Rusi. Sí, profe, sí se están viendo. Maravilloso. Entonces vamos a avanzar hasta donde íbamos y vamos a recordar las clases de antijuridicidad, la formal y la material, que fueron un amplio tema de debate el día de ayer, para empezar entonces con la culpabilidad. Frente a la culpabilidad de las conductas, hay que tener en cuenta que en Colombia solo tenemos 3 formas de realización de la conducta establecidas en el código como tal, en el código penal, no las de carácter doctrinario. ¿Listo? Yo sé que en la doctrina ahí está la culpa con representación y otra clase de cosas, pero aquí vamos a ver estrictamente lo que nos dice la ley. En el Código Penal colombiano hay 3 formas de realización de la conducta: el dolo, la culpa y la preterintención. Dolo, culpa y preterintención. Vamos entonces a analizar cómo eso, el dolo, la culpa y la preterintención, son las que se construyen dentro del llamado juicio de reproche. ¿Y a qué obedece ese juicio de reproche para efectos de la culpabilidad? Entonces vamos a empezar a ver las figuras. En principio vamos a ver el dolo, que se encuentra en el artículo 22 del Código Penal y que nos establece o nos señala que las conductas se realizan con dolo cuando la persona sabe, tiene conocimiento delictual, es decir, cuando yo sé que lo que estoy haciendo es un delito, pero aún así no me importa y quiero su realización. Eso es la conducta de carácter doloso. El artículo 22 nos habla de 2 dolos, el dolo directo y el dolo eventual. Son 2 modalidades de dolo diferentes que aparecen en Colombia. Entonces tenemos el dolo directo, que nos dice que la conducta es dolosa cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Y luego nos habla del dolo eventual y dice, también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido como prevista, como probable, y su no producción se deja librada al azar. Vamos a analizar entonces los 2 dolos, el directo y el eventual, bajo el llamado iter criminis. El iter criminis o camino criminal
es el camino que recorren las personas que actúan con dolo. Ojo, este camino criminal no existe en la culpa. Esto jamás ocurre en la culpa. ¿Listo? Y en la preterintención ocurre solo en unas fases, no en todas. Vamos a ir viéndolas con calma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros cuando hablamos del camino criminal o del iter criminis, vemos las diferentes fases. La primera se llama la ideación. La ideación no le importa al derecho penal. Es decir, lo que tú piensas en tu cabeza no es punible. Si fuera así, todos estaríamos presos. Porque ustedes quieren matar a su jefe, a su esposa, a su novia, a su esposo, a su vecino, al que lo cerró en el carro, al presidente. Usted, todo el mundo quiere poder, en un momento dado, matarlo, o qué sé yo. La ideación no hace parte del camino criminal como objeto de sanción. Es decir, en recorrido hace parte, pero para efecto de sanción penal, la ideación no reviste sanción penal, no le importa. Solamente nos importa si llegamos a hacer nacer esa idea en otra persona, que es la figura del determinador que vamos a ver ahorita más adelante. Ahora, frente a los actos preparatorios, es cuando la idea empieza a tomar forma. Es decir, cuando ya no es solamente una idea, sino que realmente me la paso pensando en eso, en cómo lo haría, cómo evito que me descubran, me queda más fácil así, y hay actos preparatorios. Ojo, sigo en el mundo de las ideas, pero son actos preparatorios. ¿Qué pasa cuando esos actos preparatorios empiezan a materializarse en la vida real? Entonces, por ejemplo, yo digo, voy a envenenar a mi esposo, pero no quiero que me descubran, porque es que entonces todo el mundo se va a dar cuenta y si se dan cuenta, pues voy a terminar en la cárcel y lo último que yo quiero es terminar pagando a este tipo. Entonces, ¿cómo lo voy a matar? Lo voy a matar de la manera más común, más antigua del mundo, que es con envenenamiento por oro. ¿Listo? Entonces, claro, eso trae mercurio, trae arsénico y son sustancias altamente tóxicas y que muchas veces fueron de difícil detección, porque igualmente el cuerpo las suele eliminar con velocidad. Ahora ya tenemos exámenes de carácter científico que nos ayudan a analizar unas pruebas de carácter de metales pesados en donde nos encuentran esa clase de circunstancias. Pero es muy difícil, en principio, establecer que la persona está siendo envenenada. Entonces, ¿qué empiezo yo? Y digo, bueno, listo. Me voy a comprar un poquito de polvito de oro, oro pulverizado, y le voy a echar un poquito en el jugo de la mañana. Esa es mi idea. Efectivamente, yo paso ese acto de carácter de esa idea a empezar a darle forma a mi plan criminal. Entonces, ¿qué hago? Voy y compro el oro, el polvo de oro. En ese momento, ojo, al comprar el polvo de oro, paso a la siguiente fase. ¿A cuál fase? Al acto preparatorio material. El acto preparatorio material de haber comprado el oro. No se lo he dado. No se lo he dado. Pero desde ese mismo momento, los actos preparatorios son objeto de sanción penal mediante las figuras de la tentativa. Ahorita vamos a ver cómo es que operan eso. Yo compro el oro y empiezo a echarle en el jugo. Cuando ya le echo al jugo el oro, paso al acto ejecutivo. Así no se lo haya dado. Y si ya empiezo a dárselo de a poquitos, resulta que el señor se empieza a enfermar y todo el mundo, ay, pero ¿cómo está de malito? Eso fue que algo le sentó mal. Porque los envenenamientos por arsénico y mercurio producen eso. Las personas empiezan como con malestares estomacales, vómitos, no sé qué. Todo lo que comen lo vomitan, empiezan a perder peso, les miran una cosa, les miran la otra, le dicen, no, es como una gastritis, no sé qué, y empiezan a analizarle diferentes cosas. Cuando finalmente la persona se muere, que pueden pasar meses, hasta que se muera yo dándole todos los días de a poquito, cuando logro mi cometido de matar a mi esposo, la fiscalía, por lo general, llega ahí. Es decir, encuentran al muerto y empiezan a averiguar con sus labores de investigación el camino criminal. Si logran a través de la necropsia, que es muy obvio que lo van a detectar, si la hacen pronto, que
esta persona falleció como consecuencia de un envenenamiento, pues no se va a cerrar el caso rápido y empieza la investigación de quién lo envenenó y empiezan los actos de investigación a retroceder en el camino criminal y es muy posible que lleguen a construirme todo el camino criminal a mí y decirme, usted fue la persona que le dio muerte a su esposo. Este camino criminal se puede interrumpir en cualquier momento. Ojo, si se interrumpen los actos preparatorios o en los actos ejecutivos por la fiscalía, por la policía, por mí, por un tercero, por un médico, por la víctima porque se dio cuenta, lo que sea, la conducta será sancionada en modalidad de tentativa, si el delito admite la tentativa. Ojo, en cualquier momento se puede interrumpir. Ustedes han escuchado a veces en los medios de comunicación que se dice, no, es que la Fiscalía General de la Nación con el CTI y miembros de la SIJIN, miembros de la DIJÍN, intervinieron y a través de varios informantes lograron dar captura a una serie de personas que estaban planeando una serie de atentados terroristas. ¿En qué momento interrumpieron el camino criminal? En los actos preparatorios o quizás en los actos ejecutivos, pero no llegaron al fin o resultado. Entonces ellos serán eventualmente judicializados por conductas en la modalidad de tentativa. Si la persona logra todo el camino criminal, si hay perfecta armonía desde la idea, los actos preparatorios, los actos ejecutivos y el fin o resultado, estaremos hablando de un dolo de carácter directo. Pero ¿qué pasa cuando el fin o resultado no necesariamente es el que yo quería, sino que es incluso más? Ojo, no es que exceda mi resultado, sino que causo algo que se suele llamar el daño colateral. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo quiero matar a una persona a la que le debo dinero. Y yo sé que esa persona trabaja en San Andresito de la 38. Tiene un local allá. Entonces yo digo, lo voy a matar allá, le voy a mandar una bomba al San Andresito de la 38 y con eso, pues muerto el señor, se acaba la deuda. Pienso yo. ¿Cómo lo voy a matar? Entonces le voy a mandar un carro bomba porque el local del señor queda ahí sobre la 38, entonces le mando el carro bomba ahí y pues que explote y lo mate. ¿Será que a mí no me es previsible que de pronto voy y mato a alguien más? Desde la idea misma me es previsible. Entonces, ¿qué pasa? Yo inicio mi idea dirigida al fin de matar a la persona a la que le debo el dinero, a mi acreedor. Ese es mi fin. Y para eso todo mi camino criminal va dirigido a eso. En medio del camino criminal yo puedo decir, oiga, sí, de pronto me muera otra más, pero saben que no me importa. Pues a los que les toque que caigan. Con tal de que se muera ese tipo, a mí no me importa. O sea que yo dejo librado al azar la posibilidad de que hayan otras víctimas. Efectivamente pongo la bomba y la persona, mi acreedor, fallece en ese atentado terrorista. Pero además mato a 10 personas más que iban pasando por el San Andresito a la 38 en ese sector específico en ese momento. Ojo, esos otros 10 homicidios, que además son personas que yo ni conozco, me serán imputadas a mí en calidad de dolo eventual, porque yo dejé esos resultados librados al azar. Yo preví ese resultado como posible y no me importó y seguí adelante. Mientras que el homicidio de mi acreedor será imputado en calidad de dolo directo. Ojo, para efectos de la punibilidad, es decir, para efectos de la pena, entre dolo directo y dolo eventual no hay nada. Es decir, la pena es la misma. El delito tiene la misma pena para el dolo directo, para el dolo eventual. Pero ojo, cuando los jueces están en el proceso de individualización de la pena que ustedes ya conocen y ya han encontrado la pena dentro del respectivo cuarto, en ese cuarto ellos empiezan a ponderar la pena por algunas circunstancias del artículo 60 y 61 del Código Penal, entre los cuales están la intensidad del dolo, la mayor o menor afectación al bien jurídico tutelado, y etcétera. Dentro de la intensidad del dolo, los jueces consideran que es más grave el dolo eventual que el dolo directo. ¿Por qué? Porque es que usted no tiene corazón.
A usted no le importa el daño colateral. A usted no le importa dañar a terceros con tal de lograr su cometido. Entonces, ese otro daño adicional, ese dolo adicional, los jueces lo ponderan y le suben un poquito la pena, o mucho. Entonces, ojo, dentro del llamado juicio de reproche para efectos de punibilidad, cuando se hace con dolo eventual, los jueces pueden llegar a subir la pena dentro del respectivo cuarto. No hay ponerle una pena mayor en el sentido de que le van a decir, no, es que si el delito de homicidio tiene pena de 13 a 25 años, entonces a usted yo le voy a poner 26. No. Sino que le van a decir, ojo, mire, dentro del respectivo cuarto le pondero y en vez de ponerle el mínimo del cuarto que le corresponde, le voy a poner un poquito más por la intensidad del dolo. ¿Listo? Entonces, es importante que ustedes aprendan a manejar el camino criminal para efectos del dolo directo y del dolo eventual. Recuerden que en el eventual, aquí hay más resultados, otras muertes, otras lesiones, otros daños que yo no quería causar, o sea, que no me propuse causar, pero sí dejé librados al azar para causarlos. Entonces, en ese caso, habrá dolo eventual y no dolo directo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí, doctores? Ok, avanzamos entonces. Ojo, cuando entonces se interrumpe el camino criminal, ya sea en los actos preparatorios o en los actos ejecutivos, o incluso me llegan a dañar el fin, se puede producir la figura de la tentativa, contenida en el artículo 27 del Código Penal, la cual a su vez también es de dos clases. Entonces, ahí están viendo ustedes en la diapositiva el artículo como tal, la textualidad del artículo 27. En el inciso primero encontramos lo que se llama la tentativa inacabada. El que iniciare la ejecución de una conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. ¡Ojo! Idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. No es cualquier acto. No es cualquier acto, es que necesita la fiscalía decir, es que inequívocamente esto iba dirigido a esto. Y por eso es que usted responde en grado de tentativa. Y esta no se produjere por circunstancias ajenas a su voluntad, incurrirá en pena no menor de la mitad del mínimo ni mayor de las 3/4 partes del máximo. En el inciso segundo nos dice un trabalenguas parecido. Cuando la conducta punible no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, incurrirá en pena no menor de la 1/3 parte del mínimo ni mayor de las 2/3 partes del máximo de la señalada para su consumación, si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Ah, es que aquí ya cambia la cosa. Es que aquí existe un arrepentimiento del sujeto activo de la conducta, quien a pesar de haberla realizado, haber transcurrido el camino criminal, en algún momento se arrepiente. Doctora Paola, ¿qué pasó? Caso cerrado no se ve nada de derecho penal. Doctora Paola Barbosa. Vamos a llamar. Qué cosa en décimo y nosotros no hemos podido aprender a obedecer órdenes. Que cierren los audios, por favor. Ahora, en la tentativa desistida, lo que ocurre es que el sujeto activo de la conducta se arrepiente, desiste. Ojo, no es que desista de realizar el hecho. Él lleva el camino criminal hasta una parte. Incluso puede llegar a lograr un eventual, o sea, él puede llegar a terminar todo el camino criminal, pero él hace algo para evitarlo. Entonces, por ejemplo, yo llego y digo, le serví el polvito de oro ahí a mi consorte en el juguito, y cuando se lo voy a dar y él lo tiene aquí, así ya, míralo acá. Aquí. Digo, no, mi amor, no te lo tomes, y lo boto allá, y lo derramo. Existe un arrepentimiento, ¿ves? Si la fiscalía logra probarme toda esa vaina, me van a condenar a mí por el delito tentado, pero en la tentativa desistida. Que si ustedes comparan las dos proporciones de la pena, es mucho más alta la rebaja del desistimiento, porque el derecho penal premia a la gente por arrepentirse, que cuando no lo hace. Entonces, la tentativa inacabada es la común. O sea, lo más normal es que quien delinque no se arrepiente.
Eso es lo que suele pasar. Entonces, la mayoría de las tentativas en Colombia vienen con esta condena, con la del inciso primero. Pero está prevista la posibilidad del inciso segundo. En lo que yo llevo ejerciendo el derecho penal, tanto como funcionaria dentro de la rama judicial, como abogada litigante y defensora pública y apoderada de víctimas, he visto un solo caso desde que empecé, que fue en el año 2006. Un solo caso de tentativa desistida en un caso que yo vi directamente, es decir, que tuve a mi disposición en el despacho para fallo. ¿Qué fue lo que pasó? Les cuento. Una pareja de lesbianas convivían juntas. En ese momento no había legalización como tal ni de matrimonios ni de uniones entre parejas del mismo sexo. Entonces ellas eran esposas, novias, vivían juntas, listo. Y un día llega una de ellas al lugar que compartían y la encuentra a la otra con una tercera poniéndole los cachos. Estaban sosteniendo relaciones sexuales en ese lugar donde ellas vivían juntas. Obviamente esta mujer entra en cólera, saca a la tercera en discordia, a golpes de la casa, y empieza una discusión con su compañera permanente. Entonces, pues, obviamente en la misma situación que cualquier otra persona, le hace el reclamo, pelean, gritan, lloran, y la cachoneada, por decirlo así, utiliza un cuchillo de la cocina y le da una puñalada a su compañera en el vientre. Cuando le da la puñalada, la mujer se desploma, cae al piso, y la agresora empieza a llorar un mar de lágrimas, la levanta del suelo, mi amor, ¿yo qué hice? No sé qué hice más. Ella misma, la agresora, llama a la ambulancia y les dice, mira, acabo de apuñalear a mi esposa, a mi novia, vengan, ayúdenme, no quiero que se me muera, no sé qué hice más. Llama a la policía y les dice, yo quiero entregarme, alguien ayúdenme, por favor, vengan por ella. En la ambulancia le dicen que sí, que ya van para allá, pero que se demoran 40 minutos en llegar y ella la ve muy mal. La levanta a ella y en brazos la lleva hasta un centro de salud y en el centro de salud le salvan la vida a la mujer que queda en coma durante mes y medio, pero le salvan la vida. Durante ese mes y medio, esta mujer está destrozada y ella va y se entrega a la policía voluntariamente y dice, mire, yo hice esto, yo no sé qué, yo soy lo peor, soy un ser horrible, llévenme a la cárcel, no sé qué, dice más. La policía, pues obviamente, pone en conocimiento de la fiscalía la situación, se inicia el proceso y mientras el proceso está en marcha, la mujer muere en el hospital. La mujer muere en el hospital. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? En ese caso, se le realiza una audiencia de formulación de imputación. Es un caso muy especial, la verdad. Se le realiza una audiencia de formulación de imputación y se le imputa el delito de homicidio agravado. Homicidio agravado. La mujer acepta cargos y se va para la cárcel. Ella dice que ningún castigo es suficiente para todo lo que ella hizo, que haber matado al amor de su vida. La fiscalía sigue las labores de investigación y dentro del protocolo de necropsia que llega a los 2 meses de los hechos, es decir, a los 15 días de que la mujer fallece y que ésta acepta los cargos, llega el protocolo de necropsia y en el protocolo de necropsia dicen que la causa de la muerte es una isquemia cerebral, es decir, que no tuvo nada que ver la puñalada que ella le dio, sino que la mujer traía un defecto, una especie como de tumor cerebral que la mató. Eso fue lo que la mató. En ese caso, entonces, la fiscalía reconsidera y le imputa el delito de tentativa. ¿Tentativa de qué? Tentativa de homicidio. Ah, pero hay un muerto. Pues sí, pero es tentativa de homicidio. Y le reconoce la tentativa desistida por todo lo que esta mujer hizo. Ojo, noten que quien interrumpe el camino criminal de esta mujer, quien interrumpe el camino criminal de la mujer, no es ella. El resultado se dañó fue porque los médicos la salvaron. Que después se murió de otra cosa, es otra cosa. Pero el fino resultado de que esta mujer no falleciera como consecuencia de esa puñalada fue interrumpido gracias a la atención médica. Es decir,
por una circunstancia ajena a su voluntad. Pero ojo, ella hizo todo aquí, entre el acto ejecutivo y el fino resultado, ella hizo todo lo que estuvo a su alcance para salvar a la mujer. Dice aquí, en la parte final, si voluntariamente, lo hizo voluntariamente, ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla. Por esa razón, a esta mujer se le reconoció, es el único caso que he visto, de la tentativa desistida, que es una rebaja de pena gigantesca, y como consecuencia de eso, la mujer quedó en libertad, obviamente, hecha un mar de lágrimas. De hecho, creo que se suicidó como a los 15 días también, después de obtener la sentencia, por haber matado al amor de su vida. Entonces, es importante que ustedes aprendan a diferenciar entre tentativa inacabada, que es la común, y la tentativa de carácter desistido. ¿Preguntas hasta ahí, doctores? Ok, listo. Avanzamos entonces. Diego Vargas, señor, ¿qué pregunta tienes? Doctor Diego Vargas, te escuchamos. ¿Me escucha, profe? Doctor Diego Vargas, ¿qué nos vas a decir? Levantaste la mano. ¿Profe, me escucha? Diego Vargas. ¿Profe, me escucha? Sí, señor. ¿Qué pregunta tienes? En el caso que tú nos explicaras, ¿se le reconoce por el hecho de que también pues, la haya llevado al hospital? ¿O porque tú dices que se acabó, que se interrumpió el camino criminal es porque los médicos la salvan? Pero pues eso supone que también el juez le tendría en cuenta el hecho de que ella misma la auxilie, o eso como en qué parte quedaría. Listo, vamos para allá. Doctor, revisa el inciso segundo del artículo 25. Ahí está en pantalla. Ciérrame tu audio. Gracias. Listo. El artículo 27 en el inciso segundo dice, cuando la conducta no se consuma por circunstancias ajenas a la voluntad del autor o partícipe, es decir, lo salvaron los médicos, incurrirá en pena de . Si voluntariamente ha realizado todos los esfuerzos necesarios para impedirla, ¿qué hizo ella? Llamó a la ambulancia. Como vio que no venía, personalmente la llevó, voluntariamente la llevó hasta el hospital donde le salvaron la vida. Todos esos esfuerzos fueron los que fueron reconocidos y por esa razón es que se le da la rebaja de tentativa desistida y no la de tentativa inacabada. Nótese que tanto en la inacabada como en la desistida, el camino criminal se interrumpe por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, es decir, por un tercero o una circunstancia externa. Pero ¿qué es lo que pasa en la segunda, en la desistida, que es el caso de esta mujer? Que si bien los médicos fueron los que la salvaron y evitaron el resultado fatal, al menos temporalmente, durante ese mes y medio, lo cierto es que esta mujer hizo todos los esfuerzos necesarios de manera voluntaria para poderla salvar. Y por eso el derecho penal lo reconoce. La gente suele pensar que el derecho penal es castigador e implacable, pero no es así. Cuando ustedes tienen un proceso civil, un ejecutivo o lo que sea, a la gente la sacan a la calle porque debe. No les importa si pagó, si no pagó, si pagó parcialmente, o si está en la inmunda, o si no tiene a dónde quedarse ese día, lo sacan. Lo embargan, le quitan las cosas, ¿ves? Mientras que en el derecho penal reconocen todo, todas las posibilidades y por todo dan rebajas de pena. Por todas estas cosas. Cuando el sujeto activo se arrepiente de haber hecho lo que hizo, no que si se arrepiente por allá en la idea en donde no nos importa nada y nunca hace nada, ahí no pasó nada. Pero en este caso la mujer sí la apuñaló de una manera tal que incluso, por eso es que nos dice que inicia la ejecución de la conducta con actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su consumación. ¿Cuál es el acto idóneo? Cogió un cuchillo, que es un elemento lo suficientemente idóneo para lograr matar a una persona, lo cogió y la lesionó en un lugar en donde fácilmente la podría matar, que fue en el vientre. Tanto así que esta mujer casi se muere realmente de eso. Si no es porque los médicos la salvan y porque ella la llevó voluntariamente, esa mujer se habría muerto mes y medio antes de la puñalada que le pegó.
Entonces, doctor Diego, efectivamente le fue tenida en cuenta al punto que fue tentativa desistida y no inacabada y le dieron una rebaja de pena mayor. Gracias, doctora. Listo. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Listo. Ahora, vamos a ver la culpa. La culpa, doctores, no tiene nada que ver con el camino criminal. Porque es que aquí, en la culpa, jamás se inicia ni siquiera la idea. La intención criminal no existe en la culpa. Entonces, actualmente nosotros dentro del derecho penal y en siglos de evolución para tratar a las personas con dignidad a pesar de que sean causantes de un delito, que sean sujetos activos, nosotros ahora les decimos sujetos activos. En alguna época se les decía delincuentes. Ahora no hablamos de delitos, sino de conductas punibles. ¿Qué pasa? Si hubiese un verdadero delincuente, si hubiera alguien malo de corazón, por decirlo así, sería el que realiza la conducta con dolo. ¿Por qué? Porque él tiene todo este camino para arrepentirse y no lo hace. Diferente al que actúa con culpa, que ni siquiera tiene la idea ni la intención de realizar una conducta punible. A esta persona que actúa con culpa, él no planea el delito. A él el delito le sucede, es decir, se le atraviesa en su camino, es sin querer queriendo, por decirlo así. ¿Cuándo se realiza la culpa? Cuando se infringe el deber objetivo de cuidado. Se infringe el deber objetivo de cuidado. Entonces, ¿qué nos dice? Ojo, ¿cuándo se infringe el deber objetivo de cuidado? El Código Penal solamente trae el artículo 23, así como ustedes lo están viendo en pantalla. Ahí no nos dice cuándo se infringe el deber, sino dice cuándo es producto de la infracción del deber objetivo de cuidado. La doctrina sí no lo dice. Y esa doctrina ha sido recogida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y se ha vuelto línea jurisprudencial, en donde nos dicen, mire, la infracción al deber objetivo de cuidado se produce de una de las siguientes maneras: por imprudencia, por impericia, por negligencia o por desconocimiento de normas. Entonces, repito, ¿cuáles son los factores que implican la infracción al deber objetivo de cuidado? De cuidado. ¿Cuáles son los factores que lo generan? Entonces, primero está la impericia, después está la imprudencia. Ojo, esto no es un orden, ¿no? Sino es que son los que son. Imprudencia, negligencia y desconocimiento de normas. Eso es lo que causa la infracción al deber objetivo de cuidado. Cuando un fiscal imputa un delito de carácter culposo, tiene que decir cómo fue que se faltó al deber objetivo de cuidado. Es decir, cuando usted se encuentra ante una audiencia de formulación de imputación en calidad de defensor y le digan, es que él faltó al deber objetivo de cuidado. ¿Pero qué fue lo que hizo? ¿Actuó con impericia? ¿Actuó con imprudencia? ¿Actuó con negligencia? ¿Fue con desconocimiento de normas? Explíqueme exactamente qué fue lo que hizo. Porque es que cuando uno está en calidad de defensor, es obligación de la Fiscalía General de la Nación explicarle a uno todo mascadito, no tanto al defensor, sino a la defensa en general, es decir, a la defensa técnica y material, al procesado y al abogado, de qué es que se le está acusando, para que yo sepa de qué es que me estoy defendiendo. Ahora, si yo soy fiscal, yo no puedo decirle, es que usted realizó un homicidio culposo por infracción al deber objetivo de cuidado, y fin de la imputación. No, explíquele, es que esa es su obligación, porque es que si usted no lo hace desde la audiencia de imputación, ya tenemos un problema gravísimo de congruencia que puede llegar a dar lugar a una absolución. Entonces, como fiscal, hay que imputar las cosas bien. Y como defensor, hay que estar pendiente de que me las imputen bien, porque es que o si no, no sé de qué defenderme. ¿Listo? Ah, pero es que yo sé que hay defensores que se quedan callados por estrategia.
Claro, se quedan callados por estrategia, pero también si cambian al defensor y el otro defensor no tiene la misma estrategia, pues va a tener un problema porque no sabe cómo montar una teoría del caso, porque no sabe de qué se está defendiendo. ¿Listo? Recuerden que uno siempre tiene que pensar en su cliente como si uno fuera él. ¿De qué me estoy defendiendo? ¿De qué se me acusa? Explíquemelo todo. ¿Listo? Vamos a ver entonces en qué consiste cada una de estas modalidades de infracción al deber objetivo de cuidado y cuántos se pueden cometer. Primero vamos a ver la impericia. Impericia. La impericia ocurre cuando yo no tengo la capacitación, la habilidad para realizar algo. Entonces, por ejemplo, si yo no tengo permiso para conducir, si yo no tengo ni idea cómo se conduce y conduzco, estoy realizando una conducta con infracción al deber objetivo de cuidado por impericia. Por impericia. Igual no solamente cuando conduzco vehículos, sino cuando realizo cualquier actividad de carácter riesgoso, sea un riesgo permitido o no. Cuando ustedes vieron derecho administrativo especial, y luego cuando vieron procesal administrativo, a ustedes les hablaron de cuáles son los hechos que generan responsabilidad estatal. Y dentro de esos les dijeron, no, la falla en el servicio genera responsabilidad estatal porque es que el Estado en ocasiones asume fuentes de riesgo o permite actividades de carácter riesgoso y por esa razón debe responder por los daños que se ocasionen por sus agentes en desarrollo de esas actividades riesgosas. Entonces, hay unas actividades riesgosas que están permitidas por el Estado. ¿Cuáles son? En principio, el conducir. Esa es una actividad riesgosa, permitida por el Estado en unos parámetros básicos. Está regulada y dice, no todo el mundo puede conducir. Se necesita que las personas hagan un curso, que las personas estén bien de la cabeza, de los ojos, del oído, que tengan buena coordinación. Además de eso, se necesita que las personas mantengan esa pericia, que no estén bajo el influjo del alcohol, que no sé qué. Y además de todo eso, les vamos a colocar reglas para que todos manejen con cuidado. Entonces, hay normas de tránsito, de velocidad, que dicen todo. Tenemos revisiones técnico-mecánicas, hacemos de todo para que esa actividad riesgosa reduzca al máximo el riesgo de daño. Pero esa no es la única actividad riesgosa. También tenemos, por ejemplo, el manejo, porte y tenencia de armas. Entonces, ¿qué pasa? En ese caso también se necesitan unos permisos especiales, se necesitan unas capacitaciones especiales para que yo pueda manejar armas. Si yo manejo armas sin tener eso, sin tener permisos y causo daños, sin tener capacitaciones, sin saber de manejo de armas y causo daños, estoy realizando conductas de carácter culposo por impericia. Ojo, siempre y cuando yo no tenga la intención, ¿no? Si yo, además de que no sé manejar armas, cojo un arma con toda la intención y el de matar a alguien, pues es obvio que lo estoy realizando con dolo y no con culpa. Si la intención está presente, hay dolo. Pero si no hay intención presente, puede haber falta al deber objetivo de cuidado por impericia. Ahora, cuando realizo la conducta con falta al deber objetivo de cuidado por imprudencia, cuando a pesar de tener la pericia, yo falto al deber objetivo de cuidado colocándome en una situación que disminuye mi pericia. Entonces, ¿cuándo disminuye mi pericia? Cuando yo voy a exceso de velocidad, cuando yo voy bajo el influjo del alcohol, cuando voy bajo el influjo de sustancias estupefacientes, pero insisto, no solamente es cuando manejo, también cuando manejo armas. No solo cuando manejo vehículos, sino también cuando manejo armas. Cuando manejo explosivos, cuando manejo fuerzas de la naturaleza. Entonces, por ejemplo, si usted está al mando de la construcción de Hidroituango y usted asume una fuente de riesgo, que es una actividad de carácter riesgosa, que es coger una fuerza de la naturaleza, como es la fuerza de un río,
desviar su cauce para lograr una hidroeléctrica, y a raíz de que usted hizo eso mal, la hidroeléctrica se desborda, se estalla, lo que sea, y se lleva un montón de gente en población civil, es muy posible que además de la responsabilidad administrativa, usted pueda responder por homicidio culposo respecto de cada una de esas víctimas. ¿Por qué? Porque realizó las conductas con imprudencia. Si usted, por ejemplo, se fue a operar las compuertas todo hincho y las abrió cuando no las tenía que abrir y pues el cauce se llevó a la gente, pues podrá haber imprudencia. Cuando hay negligencia, bueno, también hay como falta el deber objetivo de cuidado, no solamente las actividades riesgosas de manejo de armas, de manejo de vehículos, de manejo de explosivos, de manejo de fuerzas de la naturaleza, sino explotación minera y explotación petrolífera. Todas esas pueden llegar a generar culpa bajo cualquiera de estas, porque son bajo impericia, negligencia, imprudencia o desconocimiento de normas, porque son actividades riesgosas permitidas por el Estado, pero reguladas por el Estado. Ahora, ¿cuándo hay negligencia? La negligencia se presenta cuando yo omito algo que hace parte de mi capacitación, de mi pericia para poder realizar la actividad de carácter riesgoso. Eso es ser negligente, cuando usted deja de hacer lo que tiene que hacer. ¿Qué tenía que hacer usted? Hombre, guardar el arma, descargarla. Siempre que se utiliza un arma o que se limpia un arma, por ejemplo, yo estoy limpiando acá el arma en la sala de mi casa y no verifico si el arma está cargada o no. Se dispara y mato a alguien en mi casa. Pues no tenía la intención de matar a nadie. Pero yo, a pesar de que tengo permiso, tengo la pericia, a pesar de que eventualmente no estoy bajo las circunstancias de alguna situación que disminuya mi pericia bajo una circunstancia de estupefacientes, alcohol o lo que sea, no limpio, no saco los proyectiles del arma antes de limpiarla, pues actué con negligencia y en consecuencia falté al deber objetivo de cuidado al no haber verificado que el arma estuviera descargada antes de limpiarla y por eso produje el resultado dañoso de la muerte de uno de mis familiares. Desconocimiento de normas. ¿Cuándo desconozco las normas? Pues cuando existen las normas. Yo no puedo desconocer lo que no existe. Si a mí me dicen que en ciertas ciudades de Bogotá, en ciertas partes de Bogotá, el límite de velocidad es de 50 kilómetros por hora, y yo en una zona de 50 voy a 60, a pesar de que tengo permiso para conducir, pericia, a pesar de que no voy hincha, ni drogada, tengo prudencia, a pesar de que no soy negligente porque el vehículo va bien, es decir, está bien de frenos, está bien de acelerador, yo estoy con mi cinturón de seguridad, toda la cosa, pero estoy desconociendo las normas que regulan la materia. En ese caso, si yo llego a causar un accidente por exceso de velocidad, me dirán que hay infracción al deber objetivo de cuidado por desconocimiento de normas. Ahora, si yo estoy construyendo una represa en Hidroituango y necesito que se coloque material de X calidad y yo por ahorrarme unos pesos digo, no, mejor no coloquemos ese, sino de la calidad un poquito más bajita, no solamente estoy desconociendo normas, sino que además estoy actuando con negligencia y es posible que hasta con imprudencia. Ojo, entre ellas no necesariamente se excluyen. Puede haber un caso en donde tenga todas, impericia, imprudencia, negligencia y desconocimiento de normas. Es posible, pero es deber de la Fiscalía explicarme en cuál estoy y por qué estoy en esa y por qué fue que falté al deber objetivo de cuidado. Además de estas situaciones, hay estas situaciones de carácter riesgoso permitidas por el Estado. Hay ocasiones en donde no se refieren a actividades necesariamente peligrosas, sino todo lo contrario. ¿Cuándo se presenta esto? En el ejercicio de las ciencias de la salud, especialmente la medicina, la enfermería y la psiquiatría. ¿Por qué? Porque en ellas se supone que lo que se quiere es ayudar al paciente, darle el tratamiento más adecuado para que supere su afección de salud. Pero si un médico, un enfermero o enfermera y un psiquiatra, no un psicólogo, porque el psiquiatra sí es el que formula medicamentos y todo este cuento. Si a alguno de ellos falta algo que se llama la lex artis, coloco,
lex artis. Es decir, a lo que debe hacerse en cada caso en concreto según la ciencia médica para la que estoy preparado. Si yo falto a la lex artis, en ese caso, lo que le ocurra a mi paciente puede ser mi responsabilidad y seré imputado penalmente por un delito de carácter culposo, por infracción al deber objetivo de cuidado, por impericia, imprudencia, negligencia o desconocimiento de normas, pero por la lex artis. Por ejemplo, el caso este de, ¿cómo es que se llama esta niña? Setién, bueno, esta niña que era la novia de Pipe Bueno en una época anterior. Esa niña fue a donde un médico a Jessica Cediel. Cediel, gracias. No soy muy buena con la farándula nacional. Jessica Cediel. Jessica Cediel, una niña muy bonita, modelo, presentadora, chusca ella. Resulta que esa señorita fue a donde un médico amigo para que le hiciera unas inyecciones, dice ella, de vitamina C, vitamina D o yo no sé qué cosa, en la cola para aumentar el tamaño de la cola. Tiempo después la señorita enfermó y se dio cuenta que los dolores que tenía, que obedecían incluso a un bulto, dice ella, en la zona superior de sus glúteos, es decir, casi en la cintura, unas bolitas extrañas, obedecían a que le habían sido inyectados biopolímeros. Obviamente, ella tuvo unas complicaciones de salud terribles, denunció a este médico penalmente por lesiones personales culposas, por vulneración a la lex artis. El médico fue condenado en primera instancia y absuelto en segunda. Lo absolvieron porque consideraron que no había falta a la lex artis. Yo no he leído la sentencia. No sé qué fue lo que pasó ahí, pero sé que hubo una pelea terrible y que eso fue el escándalo nacional y que después el médico demandó a Jessica por daños y perjuicios por haberle dañado su buen nombre porque realmente no le había hecho nada y que quién sabe ella de dónde sacó los biopolímeros o quién sabe qué cosa pasó ahí. ¿Listo? Entonces, ojo, cuando un médico, un enfermero o un psiquiatra falta al procedimiento médico técnico para realizar una clase de tratamiento y eso genera afectación en sus pacientes, puede llegar a ser judicializado por un delito de carácter culposo, por infracción al deber objetivo de cuidado ante el desconocimiento de la lex artis. ¿Listo? Había una preguntita por ahí, vi una mano levantada. ¿Quién sería? Ya no aparece por ahí. No, se me perdió la manito, no sé quién sería. Pero era del tema anterior, profe. Sergio Villanueva, dime. Doctor Villanueva, ¿ya no? Ok. Listo. Entonces, siendo así, es importante tener en cuenta que la culpa no es simplemente la infracción al deber objetivo de cuidado, sino que exige una mayor carga argumentativa para determinar cómo fue que se faltó al deber objetivo de cuidado. De lo contrario, no se podrá hablar de culpa. Ahora vamos a hablar de la preterintención. La preterintención es una figura bastante particular porque tiene un poquito de las dos anteriores. Tiene un poquito de dolo y un poquito de culpa. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a devolvernos al camino criminal aquí. Porque quien actúa con preterintención recorre un camino criminal con dolo. Él tiene una idea criminal. Ojo, no se trata de cualquier idea. Es que yo quiero darle una sorpresa a mi mujercita y hoy le voy a caer en el trabajo. Y resulta que la sorpresa se la llevó usted porque su mujer no estaba en el trabajo o no estaba sola. Ahí no hay ninguna idea criminal. Yo tenía una intención y salí con otra. No, esa no se trata. Se trata que su idea original sea causar un daño, realizar una conducta de carácter punible. Entonces, yo tengo la intención de lesionar, por ejemplo, y termino matando.
Entonces, yo inicio mi camino criminal con la idea de lesionar, hago unos actos preparatorios con la idea de lesionar, unos actos ejecutivos con la idea de lesionar y ¡pum! El fino resultado no fue lesión, sino muerte. Entonces, esas primeras partes, la idea, los actos preparatorios y los actos ejecutivos, yo los realicé con dolo de lesión, pero el resultado, que fue muerte, se realizó con culpa. ¿Por qué? Porque en algún momento yo falté al deber objetivo de cuidado en el sentido en que mi acto ejecutivo, mi acto preparatorio, no era lo suficientemente idóneo para lograr mi fin, sino que fue tan idóneo que excedió el límite. Ojo, ni la culpa ni la preterintención pueden suponerse. Se necesita que en cada delito la modalidad esté expresamente señalada. Entonces, usted no puede hablar de acceso carnal violento culposo. Es que yo no la quería acceder violentamente, pero fue sin querer queriendo que yo la accedí. No, eso no puede ser. No hay culpa ni preterintención en esos tipos penales. Pero sí hay otros tipos penales, como por ejemplo el homicidio, que por excelencia trae las tres modalidades. Trae el homicidio doloso en el artículo 103, trae el homicidio culposo en el artículo 108 y trae el homicidio preterintencional en el artículo 105. Todas esas modalidades están previstas. Entonces, en el camino criminal de quien inicia su idea con preterintención de realizar una conducta punible, llega al resultado y ese resultado excede su querer. Si excede su querer, si causó más de lo que yo quería, en ese caso habrá preterintención. De lo contrario, no será posible hablar de esta modalidad. ¿Preguntas, doctores? ¿Ninguna? Maravilloso, porque yo sí tengo un caso. Como ustedes entendieron, hagamos un caso. ¿Listo? Entonces, vamos a compartir pantalla. Les borro aquí el tablerito y les voy a colocar un caso y ustedes lo van a analizar. Ya saben cómo es la modalidad, son las 7:07. Tan pronto termine, les voy a dar 5 minutos para que contesten. Voluntariamente intervienen y si no, yo empiezo a preguntar. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el caso? Entonces, digamos que esto ocurrió el día de hoy. En un programa que ya no existe, pero vamos a decir que sí existe. En el programa También Caerás. Durante la sección llamada El Runcho, consistente en hacer una broma a los transeúntes de una calle cualquiera con una rata gigante que es de juguete. Se produce la muerte de un ciudadano de nombre... Listo. Entonces, digamos que hoy están haciendo el programa También Caerás y entonces había una sección en ese programa que se llamaba El Runcho. Y era una rata gigante inmunda, horrible, accionada a control remoto, que salía al paso de los transeúntes y esa era la broma. La idea era hacerle una broma a la gente. Después le decían, estás ahí en la cámara escondida, También Caerás, saluda a la cámara y ya. Ese era todo el broma. Pero resulta que estaban haciendo la bromita y en ese momento pasó un señor que se llamaba Paco y Paco fallece. La muerte del ciudadano de nombre Paco se produce como consecuencia del susto por la broma. Listo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Considera usted que es posible que los directores del programa, los actores o la programadora
o el canal respondan penalmente. Si usted cree que sí responden por algo, usted me va a decir por cuál delito responden y por qué. Si usted me dice que no responden por nada, pues también me dice por qué. ¿Listo? Ese es el caso. ¿Están viendo la pantalla, doctor Germán? Germán David, ¿ves la pantalla? No me escucha. Doctor Sergio Villanueva, ¿ves la pantalla? Sí, doctora, no hay problema. Sí, doctora. Maravilloso. Listo. Entonces, son las 7:10. A las 7:15 empezamos a participar con lo que ustedes consideren del caso. Yo estoy acá como siempre. Les voy a cerrar mi cámara y mi audio para dejarlos
Ok, doctores, vamos a ver entonces quiénes quieren participar. Vamos primero con el doctor Giovanni Rusi, después el doctor Diego Lazo, después Giancarlos Castro, Brenda Correa, Jesús Betancourt y Juan Arango. Vamos primero con entonces la primera persona que dije. Giovanni, profe. Doctor Giovanni, sí señor. Lo escuchamos, doctor. Pues creo que el delito que se presenta aquí es un homicidio preterintencional, porque si bien es cierto, es previsible el resultado, no era la intención generar esa muerte al transeúnte con la broma. Y pienso que sí deben responder la programadora, porque es la directamente encargada de hacer el trabajo. Pensaría yo que es eso. Ok. ¿Quién sigue? Doctora Liliana, muy buenas noches. Diego Lazo. Doctor Lazo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy Cuéntame. bien, doctora. Doctora, respecto a la primera pregunta, ¿sí responden penalmente? Ujú. ¿Por qué delito responden? Por el delito de homicidio culposo. ¿Por qué? Ya que están infringiendo en el deber objetivo del cuidado. O sea, ellos no tenían la intención de que esta persona pues falleciera en estas circunstancias, pero se llegó al delito como tal. Ellos no tenían la intención de que muriera, pero pasó. Entonces, infringieron en el objetivo del cuidado. Ok, gracias, doctor. Cuando usted me dice que faltaron al deber objetivo de cuidado, ¿con qué modalidad lo hicieron? ¿Con qué modalidad lo hicieron? Pues ahí sí, doctora. Sí. Ok, doc. Gracias, doctor Lazo. ¿Quién sigue? Yo, doc. Doctora. Sí, señor, te escuchamos. Bueno, yo pienso que Canal Caracol, en este caso, que es el que lleva también Caderas, respondería penalmente por el delito de homicidio en modalidad culposa, Ujú. puesto que no puede ser preterintencional porque no hay la intención de hacer un daño, que ese daño no conste o no lleve el fin de la muerte. Entonces, porque la intención de ellos es realizar una broma. Entonces es culposo y creería yo que por imprudencia, o falta del deber objetivo de cuidado por imprudencia. Pues porque yo supongo que deben tener capacitación en el ratón ese gigante, pero quizás no lo han manipulado frente al público. Pues hasta ahí llego porque no, lo que es el ejemplo. Ok, doctor, muchísimas gracias. ¿Quién sigue? Creo que yo, doctora. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Te Eh, escuchamos. Doctora, pues con respecto a la primera pregunta, pues sí considero que responden penalmente por el delito de homicidio culposo. Ujú. Dado que se genera una falta al deber objetivo de cuidado y para mí, pues creería que es por falta de impericia, porque pues dado que hubo como, tenían la pericia, o sea, tenían el permiso de generar ese tipo de bromas, no hubo como tal una respuesta congruente o final de forma excelente o bien, dado que no hubo cuidado en tener consideración con las personas que tengan fobia a este tipo de bromas o de animales en este caso. Entonces, para mí sí hay pena y es por homicidio culposo y respondería el canal como tal. Gracias, doctora Brenda. ¿Quién sigue? Buenas noches, doctora Jesús Betancourt.
Doctor Betancourt, Nombraron- se escucha mal tu audio. Vuelve a empezar, por favor. buenas noches, doctora, ¿sí me escucha? Sí, señor, ahora sí. Bueno, entonces es por homicidio culposo, por, también como decían los compañeros, por la falta del deber objetivo del cuidado, y la modalidad que fue utilizada fue por la negligencia. Ellos tenían todo el conocimiento, ¿sí?, de hacer las bromas, pero fueron más allá y causaron el daño. En este caso fue la muerte al señor Paco. Y sí responde penalmente lo que es el canal, o en este caso su director, los directores como tal del canal. Ok. Gracias, doctor Betancourt. ¿Quién sigue? Doctora, buenas noches, Juan Pablo. Doctor Yo Juan. pienso que digamos, sí, responde como tal el canal por homicidio culposo, por el deber objetivo del cuidado, por la falta del deber objetivo del cuidado, de la imprudencia. No Ujú. puede ser, como lo decía el compañero Rusio al principio, preterintencional, porque no era previsible, digamos, que en un programa de estos y más con una broma se vaya a matar a alguien. Pero sí se puede dar por la imprudencia, teniendo en cuenta que primero no se tenía previsto o no se pensaba que con esto se iba a llegar a la muerte, pero sí se generó, digamos, esa imprudencia en el sentido de que no fueron más allá con las personas a las que les iban a realizar la broma. Si de pronto estas personas tenían, digamos, algún problema cardíaco, o si, digamos, eran demasiado nerviosos, que a raíz de una broma fuerte o una fobia que tengan, digamos, a estos animales, pudiera darles una enfermedad, o, digamos, en este caso, pues la muerte de esa persona. Gracias, doctor Juan. Doctor José Alfredo, cuéntanos. Gracias, doctora. Evidentemente hay una responsabilidad penal por cuanto al delito de homicidio culposo y una infracción al deber objetivo de cuidado. ¿En qué parte? En la modalidad, y no sé, pues creería que la inobservancia de las normas, por cuanto de pronto no tuvieron los protocolos necesarios para adelantar o realizar estas bromas de la ciudadanía. Cuando tú me dices que Gracias. es desconocimiento de normas, ¿cuál norma desconocieron, doctor? De pronto, al establecer de pronto no tener los protocolos de pronto es que se manejan de pronto mismo en la empresa. O sea, que desconocieron un protocolo que no existía, porque tú me dices que al no tener protocolos. Protocolos que ellos establecen, que establece la empresa para lanzar estas actividades de la televisión. Ok, doctor. Doctor Vermont. John Vermont. Doctora, muy buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Igual le pienso que también es un homicidio culposo. También pues es un hecho antijurídico por la misma acción. También faltaron al deber objetivo del cuidado por imprudencia y por impericia, perdón. Y también fue preintención. O sea, ¿culposo y preterintencional al tiempo? Perdón, Son excluyentes, no, doctor. Es que tenía escrito. Sí, lo tenía escrito acá y lo leí. O sea, ¿es qué? ¿Culposo o preterintencional? Culposo, doctora. Es culposo, un hecho antijurídico, y faltan al deber objetivo del cuidado por imprudencia y impericia, perdón. Listo. Gracias, doctor Vermont. Gracias. Doctor Luis Carlos. Buenas noches, doctora. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Salvo mejor concepto u opinión, yo pensaría que no hay delito, y en consecuencia, pues el canal o las personas no responden penalmente. No hay delito, ¿por qué pienso yo?
pese a que hay un muerto, pues no todo muerto o implica que haya algún delito, ¿no? Las personas encargadas de realizar ese evento o esa broma no tenían la intención, es decir, no actuaron con dolo. Pienso que no faltaron al deber objetivo de cuidado, pienso que en consecuencia no hubo culpa y pues menos iba a haber intención. La muerte, pues decía la doctora que no presumiéramos más allá de los ejemplos, pero la muerte o el fallecimiento de esta persona no, la causa no sería pues la broma, si no sabemos qué padecimientos de salud tendría. Esto, doctora. Gracias, doctor Luis Carlos. Yo sé que el doctor Giancarlos está levantando la manito, pero vamos a resolver el caso. ¿Listo? Porque es que si no, no avanzamos. Mis doctores hermosos, siempre que se analiza un caso, se tiene que determinar si estamos hablando de un delito culposo, si la falta del deber objetivo de cuidado es objetiva, no subjetiva. Objetivo de cuidado, así es como se llama. Nosotros hemos escuchado de casos de personas que se mueren viendo Sábados Felices. Que se mueren de la felicidad cuando ven a alguien que no habían visto hace mucho tiempo. Gente que se murió cantando un gol frente a un televisor. En todo caso, la fiscalía, podrá imputar la conducta, aún por culposo. Podría decirse entonces, no, lo que pasa es que quien decide meterse a una película de terror y se muere del susto en una película de terror, decidió meterse a la película de terror sabiendo que de pronto tenía un problema cardíaco. ¿Y si no lo sabía? Ah, no, pues como si no lo sabía él, ¿por qué lo iban a saber los de la película de terror? No, es que voluntariamente se sentó a ver el partido y entonces como voluntariamente se sentó a ver el partido, entonces de pronto él asumió el riesgo. Igual que voluntariamente se sentó a ver Sábados Felices y se murió de la risa. ¿Será entonces que nosotros podemos trasladar el juicio de reproche al sujeto pasivo de la conducta y no al sujeto activo? Porque es que la calidad de dolo, culpa o preterintención reside en la mente del sujeto activo, no en el sujeto pasivo. Entonces yo tengo que, para hacerle una broma a alguien que además no sería exitosa, tengo que decir, oiga, le vamos a hacer una broma, pero usted primero cuénteme si tiene problemas cardíacos. Porque es que de pronto se asusta mucho y va y le da algo. ¿Mm? No puede ser preterintencional la conducta. Vamos a empezar a analizar primero eso. Dolo no hay en ninguna parte, o sea, dolosa no es. No puede ser preterintencional la conducta porque recuerden que les dije que la parte del dolo que inicia en la preterintención va dirigida a la causación de un delito. Y hasta donde yo sé, hacer reír a la gente o hacerle bromas, e incluso asustarla, no es delito. Entonces, si no es delito, ¿dónde le predican el dolo para la preterintención? Preterintencional no es. La única duda es frente a la culpa. Entonces, volvemos ahora a la falta del deber objetivo de cuidado. Entonces, la falta del deber objetivo tiene que ser objetiva. Es decir, que cualquier persona en esa circunstancia habría actuado igual o no habría actuado de la manera en que usted actuó. Y por eso usted faltó al deber objetivo de cuidado. Pero además lo hizo con negligencia o con impericia o con imprudencia o con desconocimiento de normas. Entonces, ustedes me dicen, no, sí, es que él faltó al deber objetivo de cuidado o las personas faltaron al deber objetivo de cuidado porque no recibieron capacitación para manejar la rata gigante. Creo que la manejaron tan bien que por eso fue que lo mató del susto, ¿no? No, es que no tenían protocolos de seguridad y por eso faltaron al desconocimiento de normas. O sea, desconoció una norma que no existe. Ah, ok, entonces yo fui negligente. Fui negligente. ¿Por qué fui negligente? Porque tenía que saber que cualquier persona que pasa por cualquier lado tengo que conocerle su historia médica completa o preguntársela antes de hacerle el chiste. Lo máximo que puedo ser es imprudente. Y eso,
hilando muy delgado y siendo un fiscal carcelero. O sea, de esos de por donde sea lo voy a joder. Entonces metámosle por homicidio culposo. Jodamos a la programadora, jodamos a los directores, imputémosle a los actores y digamos que realizaron un homicidio culposo por falta del deber objetivo de cuidado por imprudencia. Difícil de probar, pero bueno, listo. Es válida la pregunta en el sentido en que es lo único que medio podríamos hacer penalmente. Y eso, porque realmente la conducta es atípica. Porque no se encuadra fácilmente en la norma. Ojo, es que lo que hay que hacer cuando estamos haciendo adecuación típica es coger el caso y que la norma se adecúe al caso. Perdón, que el caso se adecúe a la norma. No que la norma entre a martillazos en el caso. Porque eso es lo que logra que los casos se pierdan en juicio. Y entonces no hay justicia para nadie. Y la justicia en este país se ha venido entendiendo como que entre más pena tenga y entre más delito le meta, más justicia hago. Y no es así. Absolver también es justicia. Entonces, ¿cómo se resuelve este caso, profe? Todo depende del rol que tengas. Si te digo que actúes como fiscal o como apoderado de víctimas, tú vas a tratar de imputar, aunque sea esto, que es lo que medianamente podrías intentar probar. Sería un homicidio culposo por imprudencia. Y eso, está difícil que ganes ese caso, señor fiscal. Pero podría pasar. Y si no es apoderado de, bueno, si no es fiscal, si no es apoderado de víctimas, pues en principio, miren, doctores, les voy a dar un consejo gratis en estas alturas del partido en donde ustedes ya son más colegas míos que nunca. Los abogados no podemos, en el rol que estemos, perseguir un único fin basado en una única estrategia. Si yo soy el apoderado de víctimas, si lo califican como doloso, como preterintencional o como culposo, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Que se haga justicia o que me indemnicen? Lo más seguro es que me indemnicen, ¿no? Porque lo más justo sería que el muerto no estuviera muerto. Si lo que yo quiero es plata para la familia del muerto y que paguen una indemnización por lo que hicieron, pues yo lo que hago es presionar por dos lados. Entonces, inicio una responsabilidad civil extracontractual para que me indemnicen, que es más rápida, que un delito. ¿Por qué? Porque en el delito primero necesito ganar el juicio y que se declare la responsabilidad para poder iniciar el incidente de perjuicios. Pero los inicio los dos, ¿por qué? Porque una cosa es que a Caracol Televisión le llegue la citación de un juzgado civil por una responsabilidad civil extracontractual y otra cosa es que le llegue un loguito de la fiscalía diciéndole que tienen audiencia. La fiscalía asusta. Y entonces ahí más rápido concilian y más rápido pagan. ¿Listo? Los delitos culposos prescriben en una velocidad máxima de 5 años. 5 años y prescriben. Mientras yo hago el juicio, pueden dilatar y dilatar y yo me metí en un proceso penal para lograr como apoderado de víctimas algo que no voy a lograr nunca y es una indemnización porque puede prescribir el delito. Y si no hay responsable, pues no hay lugar a indemnización. La conducta desde el derecho penal es atípica. Solamente hilando muy delgado podría llegar a considerarse que es un homicidio culposo por imprudencia. Solamente así, y eso haciéndole, alargando la prueba para que le dé. Lo más seguro es que pierdes el caso. Por eso les coloco casos como estos, para que ustedes analicen si realmente todo el conocimiento que tenemos del derecho penal, ya no hablando de responsabilidad civil extracontractual, sino del derecho penal, lo estamos manejando para aplicarlo en casos concretos. Porque más allá de que ustedes sepan qué es la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, qué es dolo, culpa y preterintención, es a resolver a casos. Porque es que a usted no le llegan diciéndole el cliente, oiga, es que aquí yo vengo a preguntarle a usted qué es el dolo. No, usted llega con el caso y usted tiene que mirar a ver qué es lo que se soluciona. Y ustedes ya lo hicieron en consultorio jurídico 4 resolviendo casos
de diferentes áreas. Entonces, ahora ustedes se van a jugar sus honorarios y su tarjeta profesional resolviendo casos. Entonces, no se trata de manejar teorías y manejar significados, sino de saberlos aplicar. Entonces, por los que lo hicieron por homicidio culposo, genial si lo metieron por imprudencia. Porque al menos ahí algo se puede pelear. Difícil, pero algo se puede pelear. Pero los que lo dejaron en homicidio culposo, sin saber por qué, pues perdieron el caso desde el comienzo. Desde la primera audiencia de imputación ya perdieron el caso. ¿Listo? Tengamos eso en cuenta cuando estemos haciendo nuestros casos de carácter práctico, que son sus parciales, que son muy parecidos a este que estábamos haciendo ahorita. ¿Listo? Doctores, ¿alguna pregunta? ¿No? Ok, avancemos. Doctor Giancarlo, cuéntamelo, todo. Te escuchamos. Sí, Doc, es que, pues, pero no es para entrar como en discusión, ¿no? Porque, pues, ya sería como en otro escenario. Discutamos. Para eso estamos acá. Dime. El homicidio en realidad dice el que matare a otro, más no dice el que matare con una pistola, con un cuchillo, con una soga, con un veneno. Entonces, creo que en el caso sería en realidad probar que precisamente en el susto y Pepa o Pepe murió, realmente fue por la impresión de la rata y no por otra circunstancia además. Y lo otro que pues yo quisiera que su merced me sacara de la duda respecto a la responsabilidad penal del canal, o sea, pienso que no responde penalmente sino civilmente, porque yo como le voy a imputar a una persona jurídica un delito si ésta no puede ir a la cárcel, pienso yo. Ok. Gracias. Frente a lo primero, doctor Giancarlo, lo que tú dices es cierto, eso es para establecer el nexo de causalidad entre la acción o omisión y el resultado dañoso, que es lo que nosotros aprendemos a hacer dentro del proceso penal. Ese nexo de causalidad nos lo va a dar el protocolo de necropsia. ¿Listo? El protocolo de necropsia nos va a decir 3 cosas que es parte de lo que ustedes van a aprender a manejar aquí en medicina legal, que son la forma, la manera y la causa de la muerte. Son diferentes. Forma, manera y causa. Forma de la muerte, manera de la muerte y causa de la muerte. La causa de la muerte, cuando a una persona le dan una puñalada, no dice, causa de la muerte, puñalada. No. Aparece, por ejemplo, como shock hipovolémico o como hemorragia severa interna o como el favorito de todos, paro cardiorrespiratorio. Es decir, el último fenómeno patológico o médico, fisiológico que desencadena la muerte. Entonces las personas no mueren por coronavirus, mueren por un paro respiratorio severo. Esa es la causa de la muerte. Manera de la muerte y forma de la muerte. Forma de la muerte, perdón, manera de muerte. La manera de muerte puede ser natural, violenta o accidental. Natural, cuando se produce por una falla sistémica. Violenta, cuando la falla no estuvo en el cuerpo, sino fue ocasionada, la falla, por un agente externo. Es decir, porque yo me disparé en la cabeza, estoy violenta, porque me dispararon en la cabeza, porque me dieron una puñalada, porque me ahorqué. O muerte de carácter accidental. ¿Cuáles son las muertes de carácter accidental? Las muertes de carácter accidental se producen cuando intervienen hechos externos no atribuibles a un tercero. ¿Cómo así, profe? No entiendo eso. Usted estaba parado jugando fútbol en una cancha en pleno aguacero, le cayó un rayo encima y lo mató. Accidental. O el caso de una amiga. Su hermano se subió a arreglar una vaina por allá en el techo, se rompió una teja, se cayó. Y cuando cayó, cayó de pie y el cerebro se golpeó contra la cavidad craneana, se inflamó y se murió. Accidental.
¿Listo? Esas cosas nos las va a decir el protocolo de necropsia. Entonces, en el caso del señor del Runcho, nos va a decir que murió con causa de muerte, un paro cardíaco. En ninguna parte del protocolo va a salir el Runcho. Ni nos van a decir murió como consecuencia de un fuerte sobresalto. No. Será deber de la Fiscalía establecer el nexo causal entre el paro cardíaco y la acción del Runcho. ¿Listo? Eso frente a lo primero que dice el doctor Giancarlo. Que por eso les digo que es un poquito más difícil lograr el homicidio culposo ahí, pero bueno. En gracia de discusión, digamos que sí. Ahora, el doctor Giancarlo nos dice, profe, yo veo muy difícil que se pueda imputar a los dueños de la programadora porque es que son una persona jurídica. Resulta que el artículo 29, que es lo que vamos a ver ya confiando en Dios el lunes porque hoy no alcanzamos. El artículo 29 de la Constitución del Código Penal nos dice, en su inciso tercero, también es autor, Código Penal, quien actúa como miembro de un órgano o representación autorizado o de hecho de una persona jurídica. De un ente colectivo sin tal atributo, un ente colectivo sin personería jurídica. O de una persona natural cuya representación voluntaria se detente. Tutores, custodios, curadores. Y realiza la conducta punible aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o en el ente colectivo representado. Es evidente, doctor Giancarlos, que como usted lo dice acertadamente, las personas jurídicas no pueden irse para la cárcel. O sea, ¿cómo cojo una persona jurídica que es un ente de carácter ficticio? ¿Cómo cojo un edificio y lo meto a la cárcel? Imposible. Pero las personas jurídicas tienen derechos y obligaciones. Y dentro de esos derechos y obligaciones las cumplen a través de un ente corpóreo, que es una persona natural que le presta su cuerpo. El representante legal. Los representantes legales son los que responden penalmente, pero ojo, en virtud de su función como representante legal de la entidad. Entonces, ustedes han escuchado el caso de Odebrecht. En todos los países de Latinoamérica en donde se habla de muchos, parece que manejos de dinero ilícito, sobornos a diferentes gobiernos de diferentes países para lograr contratos multimillonarios. Y se habla del caso de Odebrecht. Y se habla de presos por el caso de Odebrecht. Hombre, ¿qué era lo que hacían? No era la entidad la que corría a sobornar funcionarios, era el representante legal. Entonces, doctor Giancarlos, me excusas que te ponga representante legal de una entidad. Es que Giancarlos Castro fue y sobornó al presidente de Brasil. Ojo, no es Giancarlos Castro. Es Giancarlos Castro en su calidad de representante legal, el que fue a sobornar al presidente de Brasil. Si fuese Giancarlos Castro solo, respondería como persona natural y ya. Pero es que él responde es porque él no se puede escindir, no se puede separar de esa función de representante legal. Entonces, eventualmente él está delinquiendo a nombre de la persona jurídica. Y por eso él responde penalmente como representante legal de la persona jurídica que no se puede meter a la cárcel. Porque él a través de su cuerpo puso su intención de sobornar, de cometer el ilícito. Tanto así que por eso el artículo 29 nos habla de los representantes legales de las personas jurídicas e incluso de entes colectivos sin personería jurídica, quienes responderán penalmente en calidad de autores por los delitos que se cometan. ¿Listo? Entonces, sí es posible, doctor, claro, no materialmente de la persona jurídica, pero sí a través de su representante legal que se responda penalmente como consecuencia del actuar delictual de una organización encabezada por una persona que obviamente tiene conocimiento de los ilícitos. ¿De acuerdo, doctor Giancarlo? Sí, bastante claro. O sea, yo me refería como tal a la imputación al canal. O sea, obviamente sí los directores, los agentes, el sujeto pasivo que estaba manipulando
la rata gigante, pero me refería como al canal, pero obviamente me amplía un poco más el concepto y es, o sea, bastante claro. Listo, doctor, muchas gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta, doctores? Ok. Les voy a pedir el favor, doctores queridos, se nos agota el tiempo y ustedes deben ir a descansar antes de tomar la siguiente clase, que avancen en lo que tiene que ver en las figuras de autores y partícipes, artículo 29 y artículo 30 del Código Penal, y que le echen una revisadita a lo que les dejé el link de el curso básico de Derecho Penal en la sesión número 1, es decir, en la sesión número de ayer, de la plataforma de la universidad, para que vayamos recordando todos estos temas. ¿Listo? Doctores, como siempre es un gusto. Nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Que descansen. Feliz fin de semana y feliz puente. Chao. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Que tenga buena noche. Igualmente. Gracias, doctora.